Dios le bendiga, hermanos, saludos, bienvenidos sean todos a la exposición de la palabra que el Señor nos tiene. Hemos venido en las últimas semanas, 2 semanas consecutivas, hablando sobre un mensaje específico que el Señor nos viene dando acerca de la guerra espiritual y específicamente enfocado a Iglesia Misión Alcance Global, pero también es una enseñanza para todos aquellos que son guerreros, que son cristianos de cualquier denominación o iglesia a la cual puedan pertenecer. Hoy retomamos el rumbo del Sermón de la Montaña que hemos estado ya viendo desde hace meses atrás, empezando desde Mateo capítulo 5, y estamos ya en la parte final del Sermón de la Montaña. Hoy nos toca ver, yo diría que la penúltima sesión de esta serie, correspondiente al libro de Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27. El mensaje le he titulado La ruina de los oidores olvidadizos. La ruina de los oidores olvidadizos, y vamos a explicarlo en este mensaje. Vamos a ir entonces, los invito a que abra su Biblia a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras. Bueno, ¿qué palabras? Las palabras que él está predicando en el Sermón del Monte. Recuerdan que el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas y sigue después toda una serie de enseñanzas y correcciones también, que es el que le hace a la religión judía en su época. Entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a leer también los versículos paralelos o análogos en otro evangelio, que es en Lucas capítulo 6, del 46 al 49. Veamos qué luz nos arroja sobre esta parábola de los fundamentos. Dice así en el capítulo 6, versículo 46 de Lucas. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ok, aquí terminamos pues en cuanto a estos pasajes bíblicos, ya casi finalizando el Sermón de la Montaña. Nos faltan solamente 2 versículos, los cuales vamos a ver la próxima semana. Veamos y analicemos un poco lo que nos dice Jesús a través del sermón que predicó en el Sermón del Monte. Bueno, aquí el Señor habla de que el que oye las palabras y las hace es un hombre prudente. Y también hace la diferencia con otro hombre, que es el hombre insensato, que es el que oye las palabras de Jesús y no las hace. Ahora, esto es continuación al mensaje de la semana pasada de los falsos discípulos, ¿verdad? Que son aquellos que le dicen, el Señor les dice: ¿por qué me decís Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo?
Porque en aquel día me dirán, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos a muchos enfermos, etcétera. Mas yo digo, no os conozco, hacedores de maldad. Ahora, seguidamente de eso dice, cualquiera pues que oye las palabras y las hace, será el hombre entonces prudente, y el que oye las palabras y no las hace, será el hombre imprudente. Entonces aquellos hombres que eran cristianos, obviamente, que eran personas que asistían a la iglesia, que eran personas que se congregaban, que creían que eran salvos y no fueron salvos, estaban autoengañados. Entonces aquí dice el Señor de que son personas que oyen, pero no hacen. En su momento, cuando prediqué sobre esto, también vimos otros aspectos referente a estas personas, que son los que se creen que son discípulos, que obran, sí, le sirven al Señor, y no es difícil diferenciarlos visualmente y detectar quién es verdadero y quién es falso. Y estas personas, pues vimos que el Señor les dice que no los conocía, es decir, no había una relación de intimidad con ellos. Aquí dice que no obedecen. Aquí dice, porque bueno, y también decía allá también, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Entonces, la intimidad tiene que llevarnos a la obediencia. Y ellos no tenían obediencia porque no tenían relación de intimidad con Dios, tenían religiosidad. Posiblemente en algún momento tuvieron esa relación y la perdieron. Son personas que fallidas en el reino de Dios. Son personas que Satanás pudo dominar, que se dejaron controlar, que se dejaron engañar. Y el título del mensaje es La ruina de los oidores olvidadizos, porque son personas que escuchan el mensaje pero no las hacen. Y en parte, y gran parte de la razón de esto es porque se olvidan de lo que escuchan y no lo aplican a sus vidas. Bueno, aquí vemos a estas dos personas, el prudente y el insensato, cada uno construyendo una casa en el mismo lugar, porque cuando vino la tormenta, cuando vinieron los ríos, soplaron los vientos, tanto dieron ímpetu el viento, los ríos y la lluvia, golpearon la casa que había construido el hombre prudente, así como golpearon la casa que había construido el hombre insensato. Así que los dos están construyendo lo mismo, pero cada construcción es propia de cada uno de ellos. Usaban materiales iguales, las casas se veían iguales, las dos parecían normales, pero solamente la prueba, solamente la tormenta podría sacar dónde estaba la diferencia entre las dos casas, porque obviamente vemos que estaba en el cimiento. Uno había construido, el prudente había construido su casa sobre la roca, puso los cimientos allí, y allí, a partir de allí construyó su casa, pero el otro no puso cimientos y construyó sobre la arena tras de eso, sobre la tierra corriente. No había roca de donde agarrarse, no pensó, era un hombre insensato. Y solamente la lluvia, solamente la prueba, solamente la tribulación, solamente la tormenta pudo hacer la diferencia entre quién era prudente y quién no. Y aquí el Señor hace una gran distinción. Dice, por ejemplo, que el hombre insensato, después de esa tormenta, tuvo una gran ruina sobre su construcción, sobre todo lo que había hecho. Tiene que ver esto con aquellos que le decían, Señor, 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 si en tu nombre echamos fuera demonios. Claro que sí, tiene que ver mucho. Y son personas que están fuera del reino de Dios. Entonces, en la prudencia o en la insensatez te puede hacer parte o te puede sacar del reino del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado en dónde estás construyendo. ¿Qué es lo que estás poniendo en el fundamento y sobre el fundamento correcto? Y aquí vemos al prudente que oye las palabras de Jesús
y las hace, pero es insensato oye las palabras y no las hace. Y uno edifica entonces sobre la roca, el prudente, y el insensato edifica sobre la arena. Ok, en Lucas capítulo 6, que fue el que leímos, vimos que una de las cosas que había hecho el prudente era cavar hondo y puso el fundamento. Cavó hondo y puso el fundamento ahí en donde estaba la roca, más allá de la superficie. Mientras que el otro pues no puso fundamento, simplemente lo puso sobre la tierra. Okay, de igual manera, el Señor aquí concluyendo, porque estamos en la parte de la conclusión del Sermón del Monte, el Señor, recuerden que traza dos caminos, el camino angosto y el camino espacioso. Así como está trazando ahora dos construcciones, la que se hace sobre la roca y la que se hace sobre la arena. Y la importancia de ellos es vital, la elección de una u otra, porque una te llevará por el camino de prosperidad y otro te llevará por un camino de destrucción. Mientras una construcción es abatida por el desastre, pues la otra construcción permanece seguro. O sea, ¿por cuál sendero vas a viajar tú? ¿Por el sendero angosto o el sendero espacioso? ¿O cuál vas a construir tú? ¿Una casa que esté sobre la roca o una casa que esté sobre la arena? ¿Cómo yo construyo sobre la roca? Bueno, si tú oyes y haces lo que estás escuchando. Si tú oyes la palabra y haces lo que Dios está diciendo. Tienes que ser un hacedor de la palabra, no solamente un oidor. Ahora, no había diferencia en la fachada, no había diferencia en la construcción externa, en las paredes, en las ventanas, en los techos. Todo parecía igual. La diferencia obviamente estaba en el cimiento, que consistía en, por un lado, el que había puesto el cimiento sobre la roca en oír y hacer. Y el otro que lo había puesto sobre la arena solamente en escuchar la palabra. Los cimientos están ocultos. Así que la diferencia está en hacer o no hacer. Por un lado, recuerden que los que decían Señor, Señor no tenían intimidad con Él, pues no obedecían su voz. Y por otro, los que le escuchaban, pero no ponían en práctica lo que escuchaban. Unos se enfocan en lo que decían, Señor, Señor, y otros en lo que saben, porque oían. Entonces, los que dicen Señor, Señor, ejemplifica a muchos cristianos que hablan que yo soy cristiano, que yo soy salvo, que yo soy pastor, que yo soy un siervo de Dios, y hablan y hablan y hablan y dicen cosas que posiblemente todos también los demás decimos, pero no son personas que están aprobadas por Dios, porque Dios no los conoce en su intimidad. Y los otros son los que saben, porque son los que escuchan. Personas que podrían ser teólogos, podrían ser personas que tienen mucho conocimiento bíblico, podrían saberse la Biblia de memoria. Escuchan, sí, escuchan, la pueden memorizar, la pueden recordar, pero así como se aprende cualquier otra materia humana, el punto es que no la ponen en práctica, el punto es que no obedecen lo que ya han escuchado, lo que ya saben. Entonces son personas que están basadas en el intelecto, ¿no? Yo conozco la Biblia, es que usted no me tiene que decir nada a mí porque yo lo conozco todo. Así a veces es la actitud de algunas personas que se presentan y le decimos, mire, es que usted tiene que hacer esto, pero eso ya lo sé, para mí eso es muy fácil. Bla, 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 bla. Conoce, pero no practica. Y dice que todo es fácil, pero no está haciendo nada. No tiene fruto, realmente. Si tiene fe verdadera, la fe verdadera te llevará a obedecer y a tener frutos de obras. Santiago capítulo 1, lo invito a ir ahí, a Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Estamos perfectamente hablando de lo que también estamos comentando en Mateo. Aquel que edifica su casa sobre la roca o sobre la arena. Y aquí da razones, ¿no? Razones que suceden por las cuales son oidores pero no hacedores. Dice, por un lado dice aquí, engañándoos a vosotros mismos, al ser así de esa manera, solamente oidores. Hay personas que se están engañando, viven una religiosidad, creen que con escuchar es suficiente y no hacen, no obedecen la palabra de Dios. Realmente no hay fe genuina. La fe genuina produce obediencia. Entonces se engañan a sí mismos, se autoengañan, se autojustifican y se creen que están bien con Dios cuando no lo están. Qué peligroso es caer allí. Qué delicado es que tú como cristiano pudieras estar engañado. Entonces la pregunta que te puedo hacer en este momento es, ¿eres un oidor? Sí, está correcto, si eres un oidor de la palabra de Dios. ¿Aplicas lo que escuchas? ¿O solamente vas escuchando los mensajes del pastor de los domingos, los vienes aplicando a tu vida? El mensaje del domingo, por ejemplo, este mensaje lo vienes aplicando a partir de hoy mismo y toda la semana que viene. Te estás ejercitando en hacer y cumplir lo que estás escuchando. O simplemente escuchas y te olvidas. Dice que aquí, como este hombre que se vio en un espejo su rostro natural. Tú te ves en un espejo, te ves algunas manchas, te ves algunos granitos por acá, y te ves alguna arruga por otro lado, y después de verte un espejo, te vas del espejo y se te olvida que dónde tenías la mancha, dónde tenías el granito, dónde tenías la arruga, se te olvidas cómo eras. Exactamente igual es la persona que escucha, oye la palabra de Dios, pero no obedece. Exactamente igual, se olvidó. Y a eso Santiago le llama oidor olvidadizo. Y eso lo que te va a provocar es a la ruina, porque mientras seas un oidor olvidadizo, estarás construyendo sobre la arena, no sobre la roca. Porque al ser oidor olvidadizo, no haces, no pones por obra, no hay obediencia, solamente escuchas. ¿Por cuánto tiempo has estado escuchando la palabra de Dios sin hacer? ¿Por cuánto tiempo has estado embelesado en tu propia religiosidad? Creyendo que por escuchar, de alguna manera, estás cumpliendo lo que Dios quiere, porque tal vez piensas que entonces cumpliste con asistir a la reunión. Entonces, como cumpliste con asistir a la reunión y tienes que presentar un reporte, tal vez, no sé si en tu iglesia será así, en la nuestra se hace así, entonces crees que porque enviaste un reporte y cumpliste está bien, pero no haces nada en la semana de lo que aprendiste. Inclusive puede ser que hayas anotado, puede ser que hayas hecho un resumen escrito, pero no lo vuelves a leer, no lo vuelves a escuchar, para volver a meditar y reflexionar para ver qué es lo que tienes que hacer y poner en práctica lo que has escuchado. Entonces aquí el Señor Santiago les llama oidores olvidadizos, que pues no serán bienaventurados en lo que hacen porque no hacen nada, sino que solo escuchan. Y la casa que construyen sobre ese fundamento que es la arena, pues tendrá gran ruina esa casa. Por eso le he llamado este mensaje la ruina de los oidores olvidadizos. Estos dos hombres, el prudente y el insensato, el que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena, tenían el mismo deseo. Ambos deseaban construir una casa,
posiblemente para vivir con su familia, para vivir con comodidad y disfrutarla. Deseaban lo mismo, pensaban acerca de lo mismo y se interesaban por lo mismo. No había diferencia alguna entre los dos. Tenían el mismo interés los dos. Deseaban que les fuese bien y disfrutar todo lo que habían construido. Pero la diferencia entre ellos dos es la insensatez o la prudencia, dependiendo de qué punto lo veamos. Ok, aquí se nos dice, por ejemplo, que el hombre prudente excavó hondo y echó fundamento, y el hombre insensato no cavó nada y no se preocupó por echar fundamento. Así que voy a dar características que nos puedan ayudar para identificar la insensatez. Entonces le voy a poner este subtítulo, características del hombre insensato. Voy a presentar 4 características del hombre insensato. Porque el hombre insensato es el que construyó sobre la arena y tuvo una gran ruina. Y esa insensatez es la que ejemplifica a aquellos que se acercan al Señor diciéndole, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor les dice, no los conozco. Primeramente, entonces, primera característica del hombre insensato es víctima de la prisa. Generalmente, los hombres insensatos siempre tienen prisa. En general, desean hacerlo todo al instante. No tienen tiempo para esperar. Y cuán a menudo la Biblia nos advierte sobre esto de hacerlo todo a un tiempo que no es prudente. Nunca está sujeto, siempre está sujeto, mejor dicho, a apresurarse, a agitarse, ¿no? Es impaciente. No se toma el tiempo necesario para reflexionar, porque escucha la palabra y no la reflexiona. Y dice, lo toma todo superficial y dice, no, eso ya lo sé. Sí, pero el punto no es si lo sabes. El punto es si lo aplicas, si lo haces, si lo vives. Si no lo vives, entonces eres un oidor y no un hacedor de la palabra. Siempre está interesado en resultados inmediatos. Y esta es la característica principal de su mentalidad y su conducta. Y todos hemos tenido conocimiento de este tipo de personas en la vida, además del cristianismo, ¿no? En el trabajo, en los estudios, en la calle. Conocemos personas así que son víctimas de la prisa, personas que siempre andan rápido y no reflexionan, no se detienen a pensar, a evaluar, a meditar las situaciones que son importantes. Es un tipo de persona que dice, debo disponer de la casa de inmediato y no hay tiempo para fundamentos. Simplemente quiere lo que quiere y tiene prisa. Segundo aspecto de la característica de un hombre insensato es que no escucha instrucciones. Al mismo tiempo, como tiene esta mentalidad de prisa, no escucha instrucciones, no presta atención a las normas que rigen la construcción, por ejemplo, de una casa. Construir una casa es algo serio y el que requiere construirla debería pensar en función de tener un techo sobre la casa que no se caiga, obviamente. Debe darse cuenta que para poseer un edificio satisfactorio debe observar ciertos principios de construcción. Por eso se consultan arquitectos, ¿no? Pero este hombre no le interesa, no escucha instrucciones. Él se cree sabio en sí mismo. El hombre prudente, por lo tanto, al contrario, quiere conocer la forma correcta de hacer la construcción y por eso escucha instrucciones, escucha consejos, está dispuesto a ser enseñado y aprender. El insensato no se interesa por estas cosas, desea simplemente la casa, no quiere perder el tiempo con reglas, con normas, simplemente dicen, no, levantemos la casa, yo soy práctico, levantémosla ya y se acabó. Es impaciente, desprecia las instrucciones, las enseñanzas y dice que quiere comenzar de inmediato. Este es lo común y lo mismo que hace también en las cosas espirituales. Entonces es algo que caracteriza a ciertas personas, ¿no? Y que posiblemente podría afectarnos también a todas las personas. El caer en que yo sé lo que estoy haciendo.
Y así que no tengo que escuchar lo que tú me digas, las instrucciones, y si la Biblia lo dice, pues yo tengo una solución mejor, yo tengo una opinión mejor. Tercer aspecto, característica del hombre insensato, es que cree que sus ideas son las mejores. El insensato no solamente tiene siempre demasiada prisa para detenerse a escuchar instrucciones, sino que también lo considera innecesario el escuchar. ¿Por qué innecesario? Porque dice, no, lo que yo digo es lo mejor. En su opinión, sus ideas entonces son siempre mejores, no tiene nada que aprender de nadie, todo va bien, dice. No hay por qué ser tan cauto y preocuparse tanto por esos detalles. Su lema es: construyamos la casa. No le preocupa lo que se ha hecho en el pasado, simplemente sigue sus propios impulsos y ideas. No está haciendo, pensemos solamente en personas, no solamente en personas que hemos visto y conocido, que también en muchas áreas, en los negocios, también puede ser construcción de casa, pero en cualquier otra cosa, proyecto o situación semejante. Así que es una mentalidad insensata porque piensa que lo sabe todo. Está satisfecha con sus propias opiniones y tiene siempre prisa para convertirlas en realidad. Que el hombre prudente, mientras tanto, es un contraste totalmente contrario. Tiene un gran deseo de construir en forma sólida y duradera. Y él dice: no sé mucho de esto, no soy experto en estos asuntos, la prudencia me dicta, por tanto, que debo consultar a los que saben. Quiero que me hagan planos en detalle, deseo dirección, deseo instrucción. Y esa es la forma de pensar del prudente. Así que el que quiere construir las cosas rápidos, generalmente no piensa en la seguridad de lo que construye. Generalmente, el hombre prudente, mientras tanto, toma tiempo y se molesta en averiguar todo lo que puede. Se observa a sí mismo y no permite que sus sentimientos, emociones o sentimientos lo dominen. Desea conocimiento, verdad y entendimiento. No quiere arriesgarse innecesariamente y por eso no se apresura. Piensa antes de actuar. Generalmente las personas que construyen sobre la arena, generalmente lo que están buscando son sus propios deseos a su propia manera. Entonces hay mucha terquedad, ¿no? Hay mucho del yo, de la personalidad del yo, del cual todos tenemos, pero sobre algunos es mucho más fuerte ese yo. Si buscamos, por ejemplo, o los que buscan al Señor, pero lo buscan por beneficios, lo buscan por bendiciones, lo buscan por salvación, y no hay otro deseo más profundo, más hondo, como por ejemplo buscar a Dios para conocerlo. Esto es el ejemplo de personas que están edificando sobre la arena. Al buscar con empeño resultados carnales y no anhelar el conocer a Dios y asemejarnos cada vez más a Jesús. Al no tener hambre y sed de justicia, la justicia es Jesucristo, no tener hambre y sed de su persona. Es ejemplo vivo de personas que precisamente pues, son personas que están fundamentando todo sobre la arena, no sobre una roca. Cuarto aspecto de aquellos que son hombres insensatos. Características del hombre insensato. Cuarto aspecto: no desea realmente conocer a Dios. Desea la bendición de Dios, pero no desea a la persona, no desea a Dios realmente. Pastor, pero ¿cómo? No, yo sí deseo a Dios. Sí, todo el mundo dice lo mismo. Pero ¿adoras? ¿Sacas tiempo de oración diaria? Más allá de 15 minutos obligatorio que se te ha dicho, o más de lo que tu pastor te ha dicho, sacas tiempo de oración extra y sin medir el tiempo, sin estar viendo el reloj. Ahí se va notando entonces lo que tú quieres. Quieres la bendición, pero no quieres pagar el precio ni el esfuerzo para buscar la presencia de Dios. No desea realmente servir a Dios y rendirle culto con todo su ser. Simplemente desea ciertas cosas que cree que Dios le puede dar.
Resumiendo, el principal problema es que no conoce el significado de la expresión tener hambre y sed de justicia, el conocer a la persona de Jesucristo. No le interesa la santidad y tampoco le interesa la justicia. No desea realmente ser como Cristo, simplemente desea estar cómodo. Desea construir la casa a prisa para poder sentarse en el sillón y disfrutarla. Desea que todo lo suyo vaya bien en la vida presente y venidera, pero lo desea a su manera y con sus condiciones. Es impaciente, le desagrada toda enseñanza e instrucción que le recuerden que esto no es suficiente si realmente desea poseer un edificio que sea duradero y satisfactorio. 4 características entonces del hombre insensato. Resumo: la primera, es víctima de la prisa. La segunda, no escucha instrucciones. Tercero, cree que sus ideas son las mejores. Y la cuarta, no desea realmente conocer a Dios. Si tú caes en alguna de estas 4, tú estás construyendo sobre la arena. Si tú estás escuchando el mensaje y de hace tiempo vienes oyendo el mensaje, pero no aplicas la palabra, no la estás aplicando, no te estás enfocando intencionalmente. Sí, porque tiene que ser intencionalmente, no puede ser algo espontáneo. Espontáneamente yo obedezco la palabra de Dios, no. La obediencia requiere un esfuerzo y requiere una intención, por lo cual requiere una planeación. Tienes que producirlo, tienes que enfocarte en hacerlo. La obediencia no viene sola, espontáneamente. Entonces lo que viene espontáneamente es no hacer nada. Entonces solamente escuchas y no haces nada. Si tú ves que tú estás calzando dentro de ese aspecto, entonces te estás convirtiendo en aquellos que posiblemente, eventualmente le podrían decir al Señor, cuando el Señor venga: Señor, Señor, si en tu nombre estuve yo cantando, si en tu nombre, Señor, estuve yo enseñando la Biblia, Señor, si en tu nombre estuve yo coordinando un grupo de guerra espiritual, Señor, si en tu nombre yo estuve haciendo guerra, Señor, si en tu nombre yo estuve librando, Señor, si en tu nombre. Y el Señor probablemente podría decir: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Allí será el lloro y crujir de dientes. No queremos eso, ¿verdad? Entonces cambiemos nuestras vidas, evaluémonos conforme a la palabra que hemos predicado, conforme a este mensaje que el Señor está dando, ya finalizando el sermón de la montaña. Solo quedan 2 versículos, de los cuales me enfoco la próxima semana y cerramos toda esta serie. Él está cerrando aquí y está diciendo: si ustedes me escuchan lo que yo he dicho y obedecen, ustedes se están entonces edificando sobre la roca. No se va a caer tu casa. Todo lo que haces va a prosperar, va a ir para bien, va a estar en bendición. Pero si todo lo que yo he dicho lo has olvidado y lo olvidas y no lo cumples, no lo pones por obra, así que repasa toda la serie de la montaña, del sermón de la montaña, y comienza a hacer, para que seas no solamente un oidor, sino un hacedor. Evita la ruina que le espera a todos aquellos que son oidores olvidadizos de la palabra que el Señor ha hablado. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, y te pido, Señor Dios, que pongas en ellos ese impulso y esa motivación de cambiar, esa decisión de realizar un cambio. Por nuestra parte, nosotros nos comprometemos, y espero que tu hermano que me estás escuchando te unas a esta oración. Nos comprometemos, puedes decirlo: me comprometo a ser hacedor de tu palabra y no solamente oidor que se olvida de lo que ha escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.